Se abre la sesión. Señor secretario, infórmenos por favor de la cuenta. Gracias, señor presidente. Únicamente informar del documento remitido por el abogado y analista de la Biblioteca del Congreso Nacional, el señor James Wilkins, que está presente acá con nosotros, con un documento elaborado a petición de la Comisión de Economía sobre el proyecto en tabla, ferias libres, y el documento se titula Régimen Nacional y Legión Extranjera en los casos de Argentina, Colombia y España. Ese documento está en comisiones sin papel y también va a ser remitido a los senadores por los canales correspondientes. Eso es todo, presidente. Muy bien, muchas gracias, señor secretario. Saludamos a la subsecretaria de Economía, al equipo que la acompaña, y a James Wilkins, ¿verdad? Wilkins, sí, de la Biblioteca del Congreso. Entonces, lo que yo les quiero proponer es que podamos escuchar lo que nos va a comentar la Biblioteca del Congreso, que hizo un trabajo al respecto de análisis comparado del tema y proyecto de ley de las ferias libres, y que después ya nos pongamos de acuerdo en cuál sería como el proceso de tramitación. Yo, como podría darle la idea que se me ocurre a mí, es que podemos acordar una cantidad de sesiones, pueden ser 3 o 4, flexibles, para recibir todas las audiencias que fuera necesario. Yo sé que hay harto interés de sindicatos de ferias libres, y después de eso poner la votación en general. Yo creo que es mejor hacerlo así para ir a la sala, volver lo más rápido posible y votar en particular, para no evitar segunda discusión, segundo informe que nos podría retrasar, ¿ya? Pero les propongo que nos pongamos de acuerdo, que calendaricemos las sesiones y que hagamos el esfuerzo, obviamente, de escuchar a todos los sindicatos, pero en ese marco, porque como esto es un tema que muchos interesados, podríamos estar con solicitudes de audiencia perfectamente, escuchándolas, no sé, en agosto o en septiembre, demás. Muy bien, así que partimos. Sí, al final no, pero es como lo que yo digo, o sea, a raíz de la inquietud que había, es acordar un número de sesiones, en mi opinión, máximo 3, o si quieren hasta 4, ahí recibir en audiencia a todos los que nos pidan, pero acomodarla a esas sesiones, si hay que hacer una más, o alargar los tiempos, votar en general para que pueda ir a la sala, y así asegurar que de aquí a un periodo que serán 2 o 3 semanas, empecemos la votación en particular. ¿Ya? Esa es la idea, pero... Sí, claro, yo lo comento para que un poco se... No sé, ¿quiero opinar al tiro, señor Edward, o esperamos al final? Veámoslo al final, sí, para eso. Perfecto. Muy bien, entonces partimos con la Biblioteca del Congreso, señor James. Buenos días, por su intermedio, señor presidente. Se le solicitó a la biblioteca un análisis sobre legislación comparada de ferias libres en 3 países, que es Colombia, Argentina y España. La verdad que tratamos de buscar un poco de legislaciones que tuvieran rango de ley estatal o federal, y son escasos los casos. Así que lo que hicimos fue analizar esos países, la legislación de relativa a ferias libres, pero principalmente 3 aspectos. Primero, cuál era el marco regulatorio. Segundo, si existían normas especiales de funcionamiento, o sea, días y horas de funcionamiento, cosas más prácticas. Y tercero, cuál era la calidad del permiso, cómo se otorgaba el permiso y por cuánto tiempo se otorgaba el permiso. Así que me enfocaré en esos 3 puntos. Primero, lo que dice relación con la regulación de las ferias libres en la legislación comparada. En los países analizados, que como dije era Argentina, Colombia y España, se evidencia que existe una regulación de carácter bien heterogénea. Hay desde normas de carácter legal, normas de carácter casi todas reglamentarias o administrativas, y normas que son de carácter federal o estatal, y normas que son de carácter más local, incluso comunal, ¿ya? En el caso de Argentina no existe una norma general, no existe una norma nacional ni federal, sino que existe una norma que es de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es el ejemplo que saqué, que es la más completa, y es una ley de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que además tiene un reglamento de ejecución. ¿Ya? Por lo tanto, Argentina, la regulación es de carácter local. En Colombia, si bien existe una norma que es de carácter nacional, que hace referencia a los mercados, habla de mercados itinerantes, igual que en el caso de España,
lo que hace en definitiva es definir ciertos conceptos sobre el mercado itinerante y no regula su funcionamiento, el otorgamiento de permisos, etcétera, etcétera, sino que eso se lo entrega principalmente a los municipios, ¿ya? A los distritos. Y en este caso, en el caso de Colombia, nosotros analizamos Bogotá, Distrito Capital, ¿ya? Finalmente España, quizás el caso más completo y complejo a su vez, porque voy a señalar por qué, existe una regulación estatal, ¿ya? Que es la regulación relativa al comercio minorista. Y esa regulación relativa al comercio minorista incluye un capítulo que habla de los mercados itinerantes o no sedentarios, ¿ya? Y esa ley tenía un reglamento de ejecución que era súper completo, que establecía cómo funcionaba, dónde se ubicaba, sus horarios, cuáles eran los requisitos, cómo postular para ser comerciante de alguna de esas ferias, etcétera. Pero el año 2021, ese reglamento fue derogado, y fue derogado producto de un requerimiento que hizo la Comunidad Autónoma de Cataluña para dejar sin efecto, con efecto relativo respecto de Cataluña, ese reglamento, porque entendían ellos que existía un conflicto positivo de competencia con el reglamento que ya había dictado la Comunidad Autónoma de Cataluña. Frente a eso, el gobierno español lo que determinó es que, y así lo justifica en el decreto derogatorio de este reglamento de ejecución, lo justifica así, señala que el reglamento en definitiva lo que hace es vulnerar las competencias de las comunidades autónomas, por lo tanto delega a las comunidades autónomas la regulación de las ferias libres, ¿ya? Así que ese referente estatal, que era súper completo, ya no existe. Sin embargo, cuando uno revisa las regulaciones de las comunidades autónomas como fueron dictados antes de la derogación, son muy parecidas igualmente al decreto estatal vigente hasta el año 2021, ¿ya? Por lo tanto, en el caso de España lo que hicimos fue revisar la regulación de la Comunidad Autónoma de Madrid, ¿vale? Bien, en cuanto a reglas especiales de infraestructura y ubicación, y qué productos pueden venderse en los mercados, en el caso de Argentina, que como dijimos está regulado localmente, se establece que deben funcionar... Perdón, senador Edwards, la palabra. Solamente para... Me confundí. ¿Dónde hay ley? Porque está hablando de regulaciones locales. ¿Dónde hay ley de estos tres lugares? Existe una ley, ya, en España, ¿ya? Bien. En España existe una ley, esa ley se refiere al comercio minorista en general, ¿ya? Y dentro del comercio minorista en general establecía algunos artículos, refería a las ferias no itinerantes, o sea, itinerantes o no sedentarias, ¿ya? Ese capítulo de esa ley tenía un reglamento de ejecución, ¿ya? Que es donde se detallaba, principalmente se regulaba todo lo relativo a las ferias itinerantes o no sedentarias. Pero ese decreto, que era el Real Decreto 199, ese Real Decreto fue derogado por el gobierno, ¿ya? Y fue derogado producto del fallo de la Corte Constitucional, producto que tiene su origen en el requerimiento de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Todas las demás regulaciones, en este caso, son de carácter local, ¿ya? Solo en Colombia existe una referencia, una mera referencia, ¿ya? Pero generalmente entrega a los distritos dicha regulación. Y es más, como se da, queda en evidencia acá, los distritos o esos órganos intermedios que puede ser la Comunidad Autónoma de Madrid, entrega, en el caso de la Comunidad Autónoma de Madrid, entrega ciertas facultades a los ayuntamientos. Y en el caso de Bogotá, entrega a los municipios también ciertas facultades. O sea, establece una regulación más general, pero le entrega ciertas facultades regulatorias a los ayuntamientos, en el caso de Madrid, y en el caso de Bogotá, a los municipios. Bien, en cuanto a la infraestructura y el funcionamiento, acá algunos aspectos como un poco prácticos. En el caso de Argentina, se establece que que debe funcionar al menos una vez a la semana y con un horario de 8 a 14 horas. En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se establece un catálogo que es como taxativo de todo lo que pueden ellos vender, que es bien amplio, que incluye carne, fruta, verdura, floricultura, pescados, etcétera. Pero existe una norma bien particular que dice que respecto de todos esos productos debe haber una alternativa celíaca, ¿ya?
que era como una norma distinta, que por eso la señalé. En el caso de Colombia, no existe, se le entrega la regulación principalmente a los municipios, pero en cuanto a lo que se puede, sí establece un catálogo de lo que se puede vender en las ferias libres, y incluye, a diferencia de las otras, porque en general el concepto de feria libre en todos los casos tiene, son instancias que buscan abastecer de manera con bajos precios a los barrios de las ciudades. Ese es como el concepto general en los tres países. Pero en este caso, en Bogotá, dentro del catálogo de los productos que se faculta a los comerciantes vender, se incluyen no solo fruticultura, floricultura, que es lo típico, sino que también tecnología, libros, etcétera. En cuanto a los días de funcionamiento y los horarios de funcionamiento y la ubicación de los mercados, en el caso de Colombia, está definido, está entregado a los municipios. Y finalmente, en el caso de España, corresponde a los ayuntamientos determinar la hora de funcionamiento, las ubicaciones, la cantidad de puestos que pueden haber por cada mercado, pero existen dos reglas que me parece que es importante o por lo menos distintas y que vale la pena mencionar. Primero, que deben contar siempre con informes sanitarios favorables y además deben contar con un informe que es del Instituto de Economía o del Departamento de Economía, que determine que la venta de ese producto en ese mercado en relación a su ubicación y el tipo de producto que vende no afecta el comercio establecido, es decir, el sedentario, el que llama sedentario. Y lo otro es que establece, en este caso, como norma para que deben respetar todos los municipios, es gastos de mantenimiento de los mercados, que son 5% aproximadamente de los ingresos de cada locatario o pilastra, ¿ya? Y además permite que dentro de los mercados, independientemente del número de puestos, un 10% máximo se pueda destinar a puestos que no sean de comerciantes. Y cuando hablan de no comerciantes registrados, ¿ya? Porque como vamos a ver, en España se exige un registro especial, ¿ya? En lo que dice relación con los permisos, en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se exige que primero, para poder vender en las ferias libres, se haya registrado primero uno en el Departamento de Ferias de Abastecimiento Barriales, que es el Departamento de Ferias de Abastecimiento Barriales. Y cuando uno postula no tiene necesariamente garantizada la posibilidad de vender en dicha feria, sino que va a depender de ciertos criterios. Primero, de que si existe necesidad de ese producto, necesidad de abastecimiento, antecedentes del comerciante, por ejemplo. Y en el caso de Argentina también se considera el precio a lo cual yo pienso vender ese producto. Es el único caso en Argentina donde una vez al mes los comerciantes de las ferias libres se reúnen con la autoridad, que es el Departamento de Ferias Itinerantes de Abastecimiento Barrial, para determinar el precio de los productos, rangos de precio de los productos. El permiso en Argentina dura un año, es intransferible y es renovable por un año más. Y se exige para mantener el permiso 75% de asistencia a cada semanal, digamos, a cada una de las aperturas del mercado. En el caso de Colombia, el permiso lo otorga el Instituto de Economía Social, y para considerar el otorgamiento del permiso, lo más importante acá es la idoneidad del comerciante y las condiciones del mercado del producto, que son factores que se repiten de Argentina, y el contrato que se firma es por 2 años, y cuando un comerciante, y esto es parecido a lo que se propone en Chile, cuando un comerciante pierde o la posibilidad de continuar vendiendo en ese puesto, ya sea por una incapacidad o por muerte, tiene prioridad, por el periodo, son por 2 años, tiene prioridad para continuar con él, su cónyuge o quien dependa de quien dependa su subsistencia del comerciante que está incapacitado. Para completar los 2 años, pero es que son renovables. Sí. Y en el caso de España es quizás el más complejo, el más regulado,
para yo poder vender, inscribirme, es necesario que primero yo me registre a nivel de la comunidad autónoma. Existe un registro y ese registro yo tengo que llenar una serie de antecedentes que también verifican que yo esté al día en mis obligaciones fiscales, etcétera, etcétera. Y una vez que yo tengo ese registro, eso es como requisito habilitante para yo pedir una autorización municipal. Cuando yo tengo la autorización municipal, ahí ellos van a evaluar lo mismo que evaluó en el registro de la comunidad autónoma, si es que he cumplido con mis obligaciones fiscales, pero además si tengo un seguro de responsabilidad. Se me exige un seguro de responsabilidad. A diferencia de los casos anteriores, el permiso en este caso es por 15 años, pero es intransferible, es precario, lo puedo perder si es que no cumplo con las condiciones exigidas, pero es prorrogable por otros 15 años más. Esos son los principales puntos que desarrollamos en el informe. Muy bien, consultas, sí, senador Edwards. Muchas gracias por la presentación. Quizá es también para usted, presidente. ¿Podríamos pedirle a la biblioteca que nos haga un simple cuadro, quizás para Hispanoamérica y para Europa, de los lugares que existe una ley centralizada de la naturaleza de lo que estamos haciendo y en cuáles no? Porque de lo que yo estoy entendiendo, las regulaciones son bastante locales, o sea, locales con un marco muy general, y nosotros estamos haciendo una cosa que es distinta, que es subir a ley estas regulaciones locales que existen. Entonces me gustaría saber, no sé, quizás, presidente, si podemos pedirle un simple cuadro de, no análisis de la ley, pero en dónde hay regulaciones generales, leyes a nivel de ley, de este tipo de ferias itinerantes, o como se le llama en otros lugares que sean como similares o asemejables a las ferias libres. ¿Será posible, presidente, que lo pidamos como comisión? Yo no tengo ningún problema en pedirlo. Haremos la búsqueda. Acordado. ¿Alguna otra pregunta? Senador Sangüesa. Gracias, presidente. Sí, agradecer la presentación. Siempre es importante ver cómo estamos con el resto de los países. La biblioteca hace un trabajo bien acucioso. Me queda la duda, en algunas partes tienen estos listados de los productos que se pueden vender. Y en ese concepto en el que estamos introduciendo nosotros en feria es que se venden principalmente alimentos, como fruta, verdura, ese tipo de alimentos. Entonces, si en el resto de los países va en la misma línea o tienen otra visión, porque Chile además tiene una característica especial, que por el largo que tiene, las características del norte son absolutamente diferentes a las del sur. Sí, en el caso es bien variado. En el caso de Argentina hay un catálogo que es principalmente alimentos, casi todos alimentos, y derivados de alimentos, y existen normas especiales cuando se tratan de alimentos perecederos, por ejemplo, si son mercados abiertos y que no cumplen con una infraestructura mínima, en ese caso no se pueden vender alimentos perecederos, etcétera, pero hay un catálogo de alimentos que se pueden vender y que son casi todos, yo le diría que en 99% alimentos. En el caso de Bogotá, Distrito Capital, expresamente se amplía el rubro a libros, por ejemplo, y a tecnología, ¿ya? Y en el caso de España, se entrega esa regulación a los municipios, y por lo que yo vi en los municipios súper heterogéneo, pero es principalmente alimentos, ¿ya? Lo que ocurre que por ley, en el caso de la Comunidad Autónoma de Madrid, faculta que los municipios entreguen un 10% de las pilastras o de los puestos para la venta de productos que no están en el listado, que se llama productos para no comerciantes. No es que no sean comerciantes, sino que se refiere a aquellos que no están inscritos como comerciantes para la feria. Y ahí, en ese caso, pueden vender, por ejemplo, ropa, cosas tecnológicas, como es común, por ejemplo, en las ferias que vendan accesorios de teléfono, etcétera. Senador Sangüesa, por favor. Sí, porque vamos a ver el alcance, porque en el mercado Chillán, una de las características que tenía antiguamente era que las diagonales tenían como rubros definidos. Estaba la diagonal de las papas, las floristas estaban al medio, entonces era como bien definido
Y una de las discusiones que había principalmente tenía que ver con esto, con cómo se iban ampliando los rubros o dentro de ciertos espacios empezaban otros rubros a crecer y a, digamos, hacer perder la esencia de lo que tenía inicialmente. Por eso hay que ver cómo en otros países, por lo que veo, hay un listado de lo que sí se puede vender y lo que no queda como una excepción que también está regulado. Vamos a juntar las consultas. Senador Buenchumilla. Yo, presidente, no solamente quería hacer una breve reflexión, si a lo mejor nos puede ayudar el señor profesional de la biblioteca. Yo, la experiencia que tuve cuando fui alcalde, nosotros nunca nos planteamos el tema que necesitáramos una ley para esto. Y por lo tanto lo hacíamos todo por ordenanza. Entonces hacíamos una ordenanza de la Feria Libre, en este caso de Temuco. Hicimos una ordenanza del comercio ambulante. Pero el tema entonces en Chile se presenta porque acá nosotros, la Constitución de Chile dice lo que tiene que ser materia de ley. Entonces está taxativamente enumeradas las materias que son de ley. Lo que no está enumerado ahí no es materia de ley. Es propio de la facultad reglamentaria del presidente de la República, la facultad autónoma. Entonces la pregunta es si dentro de ese listado que establece la Constitución estaría o no la regulación de las ferias libres. Yo pienso que deberíamos acogernos tal vez a la norma del artículo pertinente que dice que toda norma general debe ser objeto, digamos, de ley. Entonces, esto es una normativa general para todo el país y creo que esa sería la estructura o la arquitectura jurídica de tener una norma general y la bajada ya no sería probablemente del reglamento del presidente, sino que de las ordenanzas municipales, para compatibilizar, digamos, la norma general con las facultades que tienen los municipios, porque el municipio entra a regular esto porque simplemente es el administrador para estos efectos de los bienes nacionales de uso público, que son las calles fundamentalmente y los bandejones centrales de los parques, etcétera, donde esto se realiza. Esa es, presidente, mi reflexión. Vamos a dar una ronda de palabras para después poder reunir también los comentarios del Ejecutivo. Senador Edwards. Sí, y hacer, aprovechando lo que comenta el senador Buenchumilla, si esto es materia de ley o no, yo creo que es una discusión que tenemos que dar, porque aquí estamos yendo no solamente a una normativa general de la cual cuelgan ordenanzas locales, acá estamos haciendo una estructura, por ejemplo, en un consejo consultivo de ferias libres, incluso se está incorporando dentro de las personas que participan de esto a la FAO, o sea, estamos llegando ya a niveles bastante más arriba. Estamos determinando cómo son las representaciones internas de cada una de las ferias y cómo se representan ante la municipalidad. Entonces, esto no es solamente una cosa general, acá nosotros lo que estamos haciendo es regulando a nivel de ley todas estas materias que quizás lo que debiese haber es una obligación a los municipios a definirlo de manera local más que hacerlo de ley, no lo sé. Y por eso es que me interesa mucho que el trabajo que pueda hacer la biblioteca para saber si es que este tema es una materia de ley en general o no. Y también me interesa del trabajo de la biblioteca, presidente, quizás alguna comparación de los tipos de ferias y las culturas que hay detrás en cada una de las ferias en los distintos lugares, porque también creo que eso hay que considerarlo, especialmente porque si en algunos casos las ferias son de permisos de 2 años renovables, es distinto lo que estamos hablando acá, que es un permiso heredable, digamos, que es de por vida y por generación. Entonces hay que comparar peras con peras. Entonces, hacer ese trabajo y también entender cuáles son las diferencias más profundas. Pero qué es lo que es materia de ley o no, creo que es una discusión abierta en lo que estamos haciendo aquí. Ya. Antes de dar la palabra, yo quería hacer una pequeña reflexión. Bueno, yo no pude estar ayer, pero estuvo la senadora Pascual. A mí me parece que tal vez era bueno tener esta sesión un poco para conversar nosotros después, antes de las audiencias que vamos a tener, que son muy numerosas,
sobre el tema, porque la verdad es que este es un tema bien, bien significativo. Yo creo que no, a mí por lo menos, mucho antes de ser parlamentario, me tocó ver situaciones muy complejas en las ferias, sin ser alcalde ni concejal. Pero recuerdo un caso emblemático, que fue un conflicto que hubo en la región metropolitana, que fue cuando se puso un supermercado líder en el bosque, y este supermercado puso como exigencia que se retirara la feria que había ahí porque consideraban que le afectaba sus ventas. Y eso fue un conflicto que duró como 3 meses, que al final lo ganó la Feria Libre, que es una feria muy peculiar porque era una feria persa además. Entonces yo no la sacaron. No, hubo conflicto, hubo incidentes. El alcalde que era Sadi Melo al final tuvo que ceder. Así fue porque que Gallo tuvo que ceder porque era un espacio gigantesco, pero era muy curioso porque el argumento que había era que en ese tiempo no se llamaba Walmer, era el líder, decía que la feria libre le quitaba clientes y pedía que se sacara, que era una feria histórica, que le llamaban la Feria de los Moros, Persa de los Moros. Entonces yo la primera reflexión que quiero hacer es que a mí me parece que este tema de las ferias libres, que lo podemos ver como un tema menor, en mi opinión juega un papel bien relevante, por ejemplo, en combatir fenómenos como la concentración económica. Si nosotros no tuviéramos ferias libres, por ejemplo, en la venta de productos como la fruta y la verdura, la posibilidad de establecer el día de mañana factores como la colusión entre 2 o 3 grandes cadenas de supermercados en productos de ese nivel sería gigantesca. Eso está archiestudiado. La Biblioteca del Congreso no es para que Daily no haga un informe, pero todos los analistas dicen a mayor concentración económica, mayor riesgo de colusión. Y por lo tanto te dicen, para combatir la colusión, usted ojalá tenga relativamente fragmentado, por así decirlo, no fragmentado, pero combata la concentración económica. Entonces, para mí, aquí hay un tema muy de fondo que se da en la economía chilena, un fenómeno que lamentablemente en los últimos años se ha agudizado. De esto incluso la Sociedad de Emprendedores de Chile ha hecho denuncias, tiene un índice de concentración económica. Hace unos 4 meses atrás yo encontré un artículo en que este señor Suet denunciaba cómo el índice de concentración económica en Chile estaba aumentando, el índice que ellos hacían, y le pedía al gobierno medidas para combatir la concentración económica. Bueno, en mi opinión, fortalecer, promover las ferias libres ayuda a combatir la concentración económica. Entonces, a mí me parece que esto tiene una dimensión que lo vamos a ver muy local, que es local, pero también es una dimensión más general. Yo creo que además la Feria Libre tiene una segunda virtud, y es que permite promover la alimentación sana. O sea, hay un conjunto de productos que son propios, digamos, de la agricultura, del campo, también incluso del sector de la costa chilena, que se comercia en una escala importante en las ferias libres, y donde más pueden acceder productores que de otra manera tal vez no podrían tener dónde colocarlo, porque no es tan sencillo ir a colocar un producto como perecible en almacenes de la esquina. No es como pareciera que es tan sencillo hacerlo. La feria libre facilita mucho la comercialización. Recuerdo que conocía aquí el señor Huenchumilla, las hortaliceras de Temuco, que mapuche, ¿verdad?, que han tenido todo un tema en que ellas logran vender ahí, que probablemente si no tuvieran ese espacio se les complicaría mucho más la venta, porque ir a canales más formales es una complicación. Entonces creo que esa es una segunda virtud, por así decirlo, que tiene este mundo de la feria libre, la feria más tradicional. Sabemos que la feria se expandió a productos mucho más diversos, pero todas las ferias en Chile siguen teniendo como feria libre un corazón que está en los productos de frutas, verduras, hortalizas, que es muy importante, y que yo creo que debe fortalecerse. Además, es un canal de comercialización importante. Yo he hecho esta consulta en la región de Coquimbo, en comunas más chicas. Es un canal muy importante para los pequeños productores agrícolas. O sea, esta frase que la agricultura familiar campesina vende en la feria libre, directa o indirectamente, es real. Tal vez no se ve tanto en Santiago, porque el volumen de Santiago es gigantesco, pero en regiones, en la región de Coquimbo tenemos mucho pequeño productor que tiene su puesto en la feria libre y vende directamente. ¿Ya? Entonces, ¿por qué hago este comentario? Porque lo que yo quería consultar al Ejecutivo es que tal vez lo que uno pudiera echar de menos, haciendo una reflexión inicial del proyecto, alguna medida que vaya en la línea de promoción de la feria libre. Yo encuentro que ahí es donde el proyecto, porque también el regular, en mi opinión, es coherente una regulación general, pero a mí me gustaría promover la feria libre. Cómo fortalecer la comunidad económica, cómo
no sé, una norma, yo preguntaba, hay comunas que tal vez no tienen feria libre. Nosotros en la región de Coquimbo tenemos comunas muy chiquitas, Canela, pero tiene feria libre Canela. Entonces tal vez toda comuna sobre 5.000 habitantes debería tener una feria libre. O la posibilidad que las ferias libres se asocien a través de algún tipo de organización cooperativa normada y puedan acceder más barato a canales de distribución. No sé, me parece a mí que estos efectos que yo relataba son tan beneficiosos para la población, para la economía del país, que deberían haber más medidas de promoción, sin que necesariamente sean costo fiscal, para que no llegamos en la discusión de cómo lo entendemos con Hacienda, pero creo que se pueden hacer más cosas en esa línea. Y a la Biblioteca del Congreso, entonces, yo le sumo a las peticiones que hace el senador Rojo Edwards, que nos integren también estas dos variables. Si es que se puede mirar cómo la feria libre es un factor de diversificación en términos de los mercados a los cuales se accede vía feria libre. Entiendo que hay países en los cuales en España hay bastante experiencia de eso, de protección del pequeño comercio, para justamente evitar la concentración económica y de regulaciones que lo benefician, y también cómo se relacionan las ferias libres con la venta de fruta, verdura y productos del mar, que yo creo que es una de las situaciones más importantes, considerando además las informaciones que hay de que tenemos, por así decirlo, alto componente de sedentarismo, sobre todo en los niños, malnutrición, pero no malnutrición por falta de alimentos, sino que por la comida de alimentos poco sanos, y que en ese sentido, como la feria libre es la tendencia inversa, digamos, o sea, promueve productos más sanos que yo creo que deberíamos apoyar. Ahí también queda pendiente este tema de por qué el bolsillo familiar electrónico no se puede difundir en las ferias libres o el uso. Es un tema que quedó pendiente, alguna vez lo discutimos con el ministro de Hacienda, Marcel. Había un tema técnico, eso está cambiando con este proyecto de ley el nuevo sistema tributario. Tal vez un tema a incorporar en este proyecto podría ser cómo aseguramos que este sistema del bolsillo electrónico se incorpore en la compra de la feria libre, que no es un detalle por la gente que accede al beneficio y la posibilidad de usarlo en la feria. Esas son como inquietudes, aprovechando el espacio de reflexión que surgió. Senador Huanchumilla, sí. Solamente como estamos en etapa de reflexionar, quisiera decir también que el otro día decíamos que las ferias libres tenían como 200 años en Chile. Entonces la feria libre nace en el pasado como una manera de proveer alimentos frescos a la familia, digamos, frutas y verduras fundamentalmente, y por eso que es itinerante y por eso que no funciona todos los días, porque son productos perecibles esencialmente, entonces la gente lo que iba a buscar es la fruta y la verdura fresca del día para el consumo familiar, en una época en que no había refrigeración, en una época en que tampoco había, digamos, un desarrollo urbano como el que existe hoy día. Entonces cuando viene el desarrollo urbano, bueno, se vienen todas las complejidades que los municipios tienen que empezar a regular respecto del uso de las calles, las avenidas, etcétera, y la competencia que se produce, digamos, con los supermercados, que ellos introducen hoy día todos los productos en frío, productos envasados, productos congelados. Entonces entra a un sistema que hoy día, claro, ha cambiado. ¿Y qué es lo que queda de eso? Que hoy día también tenemos un desarrollo notable también de la pequeña agricultura familiar campesina. Y la pregunta es, ¿dónde esa gente tiene posibilidades de comercializar en los términos que decía el señor presidente? Porque el Estado tiene institutos que promueven eso, y en la ley de presupuesto, y que vamos produciendo, pero después tenemos un problema de canales de comercialización. Entonces yo creo que esto es más allá de las ferias libres, todo un sistema, porque hoy día en las ferias, de parte de frutas y verduras, se ha ampliado. Vimos que en España venden cosas hasta tecnológicas, y también en Chile. Entonces no es tan sencillo el tema. Y remedio. Y por eso que a lo mejor yo me hace cuento lo que dice el senador Edward, en el sentido que a lo mejor la ley debería tener las estructuras general, la arquitectura, y ya lo más local dejarlo, digamos, para las facultades de los municipios, digamos, donde las realidades de las comunas son muy distintas. No es lo mismo una feria en Las Condes que una feria en una comuna alejada, digamos, del centro. Muchas gracias, senador Huanchumilla. Muy bien. No sé si la Biblioteca del Congreso o el Ejecutivo quiere ministro. Después. Gracias, presidente. A ver, lo primero que yo diría, presidente, es que creo, por supuesto, esta es una hipótesis,
pero habiendo escuchado los distintos planteamientos de los senadores, creo que debiéramos tener bastante acuerdo en el diseño general que hace este proyecto. Voy a tratar de especificar por qué creo que lo que se ha planteado no dista del enfoque que está en el proyecto de ley. A ver, antes de eso sí me gustaría dar algunos antecedentes de por qué nosotros creemos que es muy importante esta discusión, ya que hay un espacio para una conversación más general. Sé que la subsecretaria Petersen hizo la presentación la semana pasada y probablemente voy a repetirme en algunos temas, pero me gustaría enfatizarlo. Primero, la relevancia económica. Las ferias libres son importantes por los productos que entregan, a los precios que entregan, para efecto de una parte muy importante de la población, y son importantes también desde el punto de vista de oportunidades laborales. La estimación que se tiene regularmente es que estamos hablando de más de 1.000 ferias libres donde trabajan más de 300.000 personas. Por lo tanto, es relevante para la economía desde la parte de la demanda y de la oferta. Lo segundo es que, a propósito de lo que decía el senador Huanchumilla por su intermedio, presidente, respecto al origen de las ferias libres, creo que una parte importante de esa motivación original sigue siendo válida. O sea, es efectivamente, como usted bien decía, senador, una forma en la que se alimenta la población y es una forma en que ayuda a que distintos sectores, más atomizados, más pymes y sobre todo producción campesina de carácter más bien familiar, acotada en tamaño, en escala, tengan un espacio de comercialización. Lo tercero es que la experiencia concreta, y esto es algo que no surgió de nuestro análisis, sino que surgió justamente de la conversación estructurada que tuvimos con las organizaciones nacionales de ferias libres, y esto es una conversación que viene hace mucho tiempo, también la han tenido distintos gobiernos, la relación entre los municipios y las ferias libres es una relación problemática, en una serie de dimensiones. Hay arbitrariedades, hay falta de certezas, hay clientelismo político. O sea, todos esos problemas existen. Y nosotros, como Ministerio de Economía, buscamos de manera transversal reducir incertezas, arbitrariedades, para que los distintos actores económicos se puedan desarrollar. Entonces, si ustedes ven además, este proyecto de ley tiene una continuidad con la agenda que está haciendo el Ministerio de Economía en otras dimensiones. Y así como es importante que grandes inversionistas tengan certeza, también es importante que las ferias libres tengan certeza y se puedan desarrollar de buena manera. Yo diría que esa es la mirada más gruesa que nosotros tenemos acá. Ahora, yendo a lo que yo creo tenemos bastante acuerdo de lo que se ha planteado. A ver, primero, nosotros compartimos que lo que tiene que existir es un ordenamiento general en la ley y tiene que haber espacio para que los municipios puedan definir sus políticas. Y eso es justamente lo que hace el proyecto. A propósito de lo que decía el senador Huanchumilla también, esto también lo decía el senador Rojo Edwards, por su intermedio presidente, dada la pregunta que se hacía a la Biblioteca del Congreso. En la actualidad, más de la mitad de los municipios no tienen ordenanzas municipales para este tema. ¿Qué es lo que dice el proyecto de ley? El proyecto de ley dice algo muy simple. Los municipios deben tener una ordenanza. Esa ordenanza tiene que operar en un cierto marco general. Y además, para ayudar a los municipios chicos, se esfuerza el Ejecutivo futuro a tener una ordenanza tipo, que no es obligatoria. Es una ordenanza tipo para que, si hay alguien que le toma mucho tiempo y no tiene los equipos necesarios para hacerlo, tenga de dónde sacar esto y hacer la vida más fácil. Por lo tanto, por supuesto, esto hay que discutirlo en lo micro, cuando se discuta este proyecto artículo por artículo, pero a nuestro juicio existe un equilibrio entre lo general, este marco general, y la flexibilidad que uno le da a los municipios. Es más, en todo el proyecto ustedes van a ver que siempre el municipio sigue teniendo un rol protagónico y un rol de finalmente tomar las decisiones en esta materia. Cuestión que a nuestro juicio está muy bien que así sea. El municipio es quien tiene la facultad entregada democráticamente por quienes viven allí, ¿no es cierto?, para tomar las decisiones relevantes en una alcaldía, en un municipio, en una municipalidad. Por lo tanto, eso sigue ocurriendo. Lo único que yo diría que, o no lo único, pero lo importante que cambia este proyecto es que busca que exista una mejor institucionalidad para una relación equilibrada entre municipios y ferias. Por equilibrada no se refiere, para decirlo de manera directa, en cogobierno entre municipios y ferias. El que gobierna es el municipio,
pero a las ferias libres se les asegura espacios de conversación y que en muchos casos tengan que ser consultadas en espacios reglados respecto a qué es lo que va a pasar en un tema específico. Pero el municipio sigue teniendo siempre el derecho a tomar las decisiones. También se limitan ciertas arbitrariedades respecto, por ejemplo, a cómo se puede quitar un permiso o no, al hecho de que si se quita un permiso eso tiene que estar debidamente justificado. Es decir, insisto, no se quita la facultad de los municipios, sino que se regla mejor esa conversación. En cierto sentido, por lo tanto, lo que hace nuestro proyecto es buscar institucionalizar una conversación que en algunos municipios funciona bien y en otros municipios no funciona bien. Ahora, cuando uno dice, bueno, quiero que exista una conversación más fluida entre municipios y ferias libres, el municipio ya está muy bien reglado cuáles son sus autoridades que los representan, pero las ferias libres no. Por lo tanto, el proyecto de ley requiere que exista alguien que represente a las ferias libres en los distintos espacios que, aun cuando sean de carácter consultivo, son espacios que están debidamente reglados en el proyecto. Y por eso que el proyecto define que tiene que haber una forma de elegir esa representatividad al interior de la feria, a propósito de lo que comentaba el senador Edwards por su intermedio presidente. Entonces, en resumen, digamos, lo que se le exige al municipio es que tenga reglas claras, para decirlo bien en simple. Y se da un marco muy general de cómo tienen que ser esas reglas claras, y además se genera una institucionalidad que permite un diálogo permanente entre ferias libres bien representadas, democráticamente representadas, y el municipio, que es en última instancia el representante de los ciudadanos de ese municipio, que viven en ese territorio. Y todo lo que ocurre en esos espacios es de carácter consultivo. Lo tercero que me gustaría comentar, y este fue el tema que probablemente más se discutió en la Cámara de Diputados y Diputadas, fue cuál es el alcance de este proyecto de ley, o en otras palabras, cómo se definen las ferias libres o las ferias que van a estar sujetas a todo este diseño institucional que propone el proyecto. Nosotros teníamos un diseño un poco distinto al que está llegando al Senado, ¿cierto? Nuestro diseño era un diseño en que se ponía mayor acento a que la feria libre tenía que tener este carácter principal de alimentos, de venta de alimentos. Y lo que se nos planteó en el debate, y que nosotros acogimos, entre otras cosas, para poder generar acuerdos, es que había una heterogeneidad muy grande y en algunas regiones eso iba a ser en excesivo restrictivo. Entonces, ¿cómo se llegó a un equilibrio en esto? Es que se bajó un poco el porcentaje de 70 que tenía que ser de alimentos hasta 50 en régimen. Y además se hizo un cambio, el cambio más sustantivo tiene que ver no con el régimen, sino con la transición, permitiendo que las ferias que actualmente existen, si ellas mismas quieren ser parte de este proceso de manera mayoritaria, puedan serlo a pesar de que no tengan ese 50%. Entonces se hace una diferencia entre la situación en régimen, que es lo que va a pasar a futuro con nuevas ferias que se crean, y las ferias que ya existen y que quieren ser parte de este proceso. Este, insisto, no fue el diseño inicial del Ejecutivo, pero simplemente estoy transparentando que este fue una de las conversaciones iniciales. A nosotros nos parece importante mantener que esto sea principalmente para temas de alimentación, pero recogimos el punto de que hay una gran variedad, hay una gran heterogeneidad por regiones. Nos decían, por ejemplo, no sé, en regiones extremas del sur de Chile, por diversas razones no se venden alimentos en la feria. Entonces nos tratamos de hacer cargo de esa diversidad a partir de este acuerdo que tuvimos y que permitió que este proyecto haya sido aprobado con mucho acuerdo en la Cámara de Diputados. Este fue, yo diría, el cambio central, que por supuesto lo podemos discutir nuevamente, pero es importante entender que esto generó se le dio mucha importancia en la conversación. Entonces se buscó, insisto, un espacio de acuerdo que distingue muy bien entre el régimen y la transición. Por lo tanto, los cambios más importantes están en los transitorios del proyecto, no en los artículos permanentes. Y el último punto que quisiera resaltar, a propósito de la pregunta que hacía usted, presidente, de la promoción de ferias libres. Esto se busca realizar en el proyecto a través de dos mecanismos que, por supuesto, podemos discutir si son suficientes o no. Lo primero es que la ley define un cierto procedimiento, también dejando espacio, porque en última instancia la definición acá es del municipio, pero se define un cierto procedimiento para que se creen nuevas ferias libres, para promover la creación de nuevas ferias libres. ¿Cuál era la preocupación que existía acá? Que sobre todo por la expansión demográfica y el crecimiento de las ciudades en particular, a veces quedan espacios de las ciudades sin ferias libres y nadie está mirando eso con atención. Entonces,
se define un cierto procedimiento y ciertas reglas generales, como por ejemplo para que se cree una nueva feria libre tiene que haber una cierta distancia con las ferias ya existentes, el espacio donde ocurre esa conversación, en fin. En última instancia, insisto, sigue decidiendo el municipio, pero se empuja un poco a cómo tiene que darse esa conversación para que ojalá tengamos ferias libres en todos los lugares donde debiera haber una feria libre. ¿Ya? Y lo otro es que yo diría que se conecta mejor con ciertas políticas de fomento. En el gobierno de la presidenta Bachelet se creó este programa de Cercotec de apoyo a las ferias libres. Ese un programa sigue existiendo, pero por ejemplo no está muy claro, entre otras cosas, pues no está bien definido qué es una feria en la actualidad, bueno, quién puede acceder a esto, ¿no? En fin, entonces este proyecto de ley va a ayudar a determinar mejor, orientar mejor esos fondos de Cercotec. Y además, y esto sí es nuevo en el proyecto, se generan condiciones para quienes trabajan en las ferias libres puedan acceder a las franquicias de Sense. Y por lo tanto se puedan capacitar. Cuando ustedes cuando conversemos, porque los vamos a invitar a este espacio, con las organizaciones de ferias libres, las organizaciones nacionales, que han hecho, a mi juicio, un excelente trabajo para impulsar este proyecto y además ponerse de acuerdo entre ellos para lograr este proyecto, van a darse cuenta que una de las cosas que quieren las ferias libres es profesionalizar su trabajo. Es, por ejemplo, que la gente que trabaja en las ferias libres sepa orientar a las familias respecto a qué es una alimentación saludable. Por dar un ejemplo concreto del tipo de cosas que están empujando. Entonces, hace mucho sentido que se puedan capacitar y puedan mejorar su conocimiento, su expertise en el tema para hacer mejor este importante trabajo que hacen para la población, que muchos de ellos lo hacen, porque persona que hay en una feria se da cuenta que lo hacen porque tienen un conocimiento acumulado, no es que partan de cero en esto, pero ellos mismos plantean que es relevante que puedan dar un nuevo salto en materia de capacitación, también les importa mucho los temas de seguridad, en fin. Entonces, yo diría que, por supuesto, estamos recién partiendo esta conversación, pero creo que estamos bastante alineados en los objetivos generales que ustedes plantean y lo que busca hacer el proyecto de ley. Después podremos discutir si el proyecto de ley lo logra o no lo logra, si están bien afinados esos equilibrios. Pero yo diría que por lo menos en términos más programáticos generales, más filosóficos del proyecto, estamos bastante alineados, presidente. Muchas gracias, ministro. Antes de dar la palabra al senador Edward, de la Biblioteca del Congreso, James, no sé si quiere agregar algo. No, perfecto. Me pido la palabra el senador Edwards, después me lo voy a dar a mí mismo. ¿Alguien más? Ya. Senador Saavedra. Gracias, presidente, y gracias por la explicación al ministro. Un par de cosas que quería como comentar. No es que tenga posición, pero quizá en esta dualidad, ¿qué tiene que estar en la ley y qué tiene que estar en la ordenanza? Porque si nosotros hacemos todo la ley, o sea, obviamente que las realidades locales no pueden considerarse. Por ejemplo, en el artículo 20, yo entendería que acá lo que se está diciendo es que estamos obligando, por ejemplo, que el otorgamiento de permisos no pueda condicionarse a la residencia de la persona que va a participar de la feria. No sé si eso está bien o está mal, no lo sé, no estoy dando posición, pero creo que es algo que claramente vamos a tener que tener la discusión si es parte de una ley eso o parte de la ordenanza y cada municipio vea si determina eso o no. Yo creo que materias como esa, en una legislación como esta, se van a dar bastante respecto a qué tiene que ser ley y qué tiene que ser ordenanza. Creo que ahí vamos a tener que hacer un trabajo. Lo segundo es que nosotros cuando termine la reunión, entiendo, no sé si en comisión o fuera de comisión, vamos a ver cuánto vamos a... ¿En comisión? ¿De acuerdo a comisión? Ya. ¿Cómo van a ser la cantidad de invitaciones y todo? Pero yo también quiero preguntarle al gobierno si está dispuesto a hacer algunos cambios, por ejemplo, y en particular en el título cuarto y el título sexto. Porque acá el gobierno dice no se está proponiendo un cogobierno, ¿no es cierto? Pero cuando uno va a ver el título cuarto, la forma en que se entrega la representación, por lo menos está súper fuera de lo que es por lo menos la tradición típica y democrática chilena. Acá lo que se está haciendo es que
se vota por organizaciones, no se vota por personas para efectos de la representación de una feria. Eso claramente limita la oferta, digamos, de representatividad dentro de la feria, y a mi juicio lesiona la representatividad de quien sea electo. Se permite también que quien tiene el control pueda sesionar en segunda citación sin quórum. Y eso incluye también, por ejemplo, la determinación del reglamento, que va a tener también la posibilidad de que esta organización, porque no es una persona, esta organización que se hace de la representación de la feria, pueda determinar cuotas y obligar a todas las personas que son parte de la feria a pagarle cuotas a ellos. Personas que son electas por 4 años y que pueden ser reelectas. Eso es lo que está exactamente, de lo que yo entiendo, de la forma de representación. Además, se pueden postular a fondos sin un control respecto del uso de estos recursos claro, por lo menos, o que quede claro acá. Por lo tanto, creo que si se lleva a este sistema de representación, también creo que es sujeto de corrupción. No estoy diciendo que nadie sea corrupto, estoy simplemente diciendo que aquí va a haber un incentivo que no va a estar controlado y que puede ser un lugar en que podría gestarse cierta posibilidad o apertura de corrupción. También se genera un nuevo, el título sexto, este Consejo Nacional Consultivo de las Ferias Libres, que entiendo tiene un rol en la apertura de nuevas ferias libres, pero además tiene la participación de 2 personas, digamos, en este caso, probablemente organismos internacionales, probablemente la FAO, de lo que estaba entendiendo de la conversación. Por lo tanto, también se lleva a un nivel mucho más arriba decisiones que perfectamente podrían ser locales. Entonces, no es que yo quiero avanzar lo más rápido posible, pero para mí también es importante entender si existe voluntad del gobierno de hacer modificaciones en estas cosas que a nosotros nos llaman mucho la atención y que además, entiendo, fueron votadas en bloque por la oposición en contra, en particular los artículos 30, 31 y 33. Ahí hay algunas también fuentes de, creo que, discusión política de cómo hacerlo, porque nadie quiere que esto finalmente quede cooptado, digamos, por un grupo de interés que puede incluso pedirle cuotas y obligarlos a todos a pagarle cuotas a ellos. Yo sinceramente creo que esto requiere de bastante mejora. Más allá de la discusión de qué es lo que es la ley, qué debe estar en la ley y qué debe estar en ordenanza, creo que en parte de gobernanza de esto, por lo menos a mí me llama muchísimo la atención. Y por último, creo que también ayer, que no estaba el ministro, así que aprovecho quizás lo escuchó, pero no sé, de ponerlo al día, hubo una petición que a mí me pareció bastante importante de que exista protección a los feriantes cuando algunas personas, probablemente los menos, pero cuando algunos inspectores utilizan su asimetría de poder, digamos, y los tratan con un trato degradante, digamos, tiene que haber una protección también para el feriante de a pie, digamos, no solamente para el que tiene la representatividad, pero el feriante de a pie que también se pueda defender o con algún mecanismo justo de un inspector que pueda quizás hacer uso de esa asimetría de poder que se genera, porque cualquier decisión de un inspector puede terminar siendo bastante catastrófica para un feriante si se hace con mal criterio. Gracias, presidente. Muy bien. Sí, yo quería hacer un comentario en la línea de la promoción que planteó el ministro Grau. Bueno, lo primero, obviamente, la normativa actual permite crear ferias libres. O sea, no hay ningún impedimento que un municipio, si así lo considere, por acuerdo del Consejo Municipal, cree una nueva feria. De hecho, nosotros hicimos la experiencia en La Serena, ¿ya? Por lo tanto, yo entiendo la buena intención, pero creo que es bien tímido decir, no, mire, acá lo novedoso es que se pueden crear ferias libres, si hoy día se pueden crear. No hay ninguna normativa que lo impida, ningún municipio. En ese sentido, ministro, le insisto, miremos con más detalle, yo estoy abierto a la conversación, creo que pueden surgir en el debate de la comisión propuestas mucho más creativas de cómo promover más la feria libre o consolidar su rol, porque la palabra promover no solo tiene que ver
con su rol en la economía. Entonces, ¿qué cosas me parece a mí que yo le pido al Ejecutivo que evalúe? Primero, la extensión del sistema de bolsillo electrónico a la Feria Libre. Esto cuando nosotros votamos el proyecto de ley el año pasado, sí, bien. El tema que surgió era que solo podía hacer con comercio establecido, si no me equivoco quedó con supermercados y almacenes, claro, porque no había fórmula expedita de hacer valer en el comercio de la feria. Hoy día que tenemos el nuevo sistema tributario de simplificación, aquellos feriantes que se adhieran perfectamente podrían usar el mecanismo y eso tiene mucho impacto porque sabemos que las personas que reciben el bolsillo familiar electrónico están en condiciones de marginalidad, de escasos recursos y por lo tanto conviven con el espacio físico de la Feria Libre, con una cercanía que podría ser muy importante para activar en ese nivel, digamos, de economía. Usted nos planteó el tema de la capacitación, yo lo vi. Nosotros hemos tenido, hay mucho interés en la gente en lo que es el reconocimiento que entrega, por ejemplo, Chile Valora, la calificación de competencia, que tiene una utilidad económica, pero también tiene una utilidad de reconocimiento social, que no es menor. Sin embargo, con los trabajadores por cuenta propia es mucho más complejo hacer valer este sistema de Chile Valora, porque siempre se dice, bueno, ¿y quién paga? No hay un empleador directo. Me parece a mí que sería interesante saber si en esa línea se podría hacer algo junto con Sense, pero que nos dé más, que sea posible usar, porque lo que uno ve en el feriante es también un gran deseo de reconocimiento social. O sea, al final es una vida, y por algo está este tema, entre comillas, hereditario, porque hay una tradición familiar como un mecanismo incluso de ascenso social y que se valora y que está muy bien que sea así. De gente que puede tener un origen muy modesto, sin profesiones universitarias, pero que no está reconocido. Entonces, tal vez el sistema de calificación de competencias vinculado a la promoción de la alimentación sana y lo que usted nos decía puede ser algo muy atractivo para la población y para el feriante como reconocimiento, que lo motive a buscar nuevas fórmulas, la búsqueda de alimentos más sanos, creo que ahí podemos hacer algo muy creativo, muy vinculado a lo que decía el senador Gunchumilla, la agricultura familiar campesina que también innova. Está buscando nuevos alimentos. Nosotros en la región de Coquimbo tenemos experiencias como esa, que está buscando nuevos alimentos más sanos, alimentos que tengan características el mismo, pero potenciado en esos aspectos. Eso me parece que podría ayudarnos a impulsar después de cara a alguna indicación, incluso el Ejecutivo, algún aspecto en ese sentido. Y por último, en relación a la organización, claro, hay que mirarlo, no hay forma de organización perfecta, pero yo me quiero hacer cargo del reclamo que hubo con los feriantes que yo me junté en La Serena, también en Coquimbo, y es que lo que ellos nos dicen es, las ferias son gigantescas, y no hay un sindicato. Hay 5, 10, 8, 15, 20, incluso fácilmente 30 sindicatos pueden haber una feria libre. Y por lo tanto, efectivamente no es fácil entenderse, porque además los sindicatos por motivos naturales, unos se agrupan en un grupo, otros en otro distinto. Entonces, claro, yo entiendo que este Consejo de Representación lo que busca es tener de esa diversidad un interlocutor. Ahora, lo que los sindicatos, yo no voy a hablar por ellos, pero que ellos lo hagan directamente en la comisión, a mí más me plantearon es que ellos no querían que el proyecto de ley los disminuyera en su rol de representación. O sea, ellos quieren ser reconocidos como entidades que han estado históricamente en la feria. Entonces, lo que yo entiendo es que este Consejo de Representación tiene que reconocer al sindicato o la agrupación gremial que haya en la feria como una base a la cual parte. Entiendo que en ese sentido me parece positivo, porque si vamos a crear una organización distinta, desconociendo el rol que ya tienen las organizaciones que existen, lo que yo más conozco son sindicatos de ferias libres, también algunas asociaciones gremiales, me parece que va a ser caótico, digamos. Y en ese sentido yo creo que lo primero es reconocer cómo están organizadas, y en eso funcionan bastante la organización de las ferias libres, son bastante sólidas y juegan un rol muy, muy relevante, porque el Estado, si la comunidad no está organizada, es imposible que ejerza bien en los roles de representación, en la interlocución. Entonces hago ese comentario porque creo que es un tema que puede generar alguna inquietud. Perdón, faltaba el senador Saavedra que pidió la palabra. Ministro, entonces usted. A ver, para seguir la conversación, a ver, respecto primero a lo que dice el senador Edward por su intermedio, presidente, este tema de
que no se puede acondicionar el permiso a la residencia. Es un tema que, por supuesto, es discutible si tiene o no que estar en la ley. Nosotros lo pusimos allí porque fue una solicitud expresa de las organizaciones de feriantes, especialmente quienes participan en la región metropolitana, donde esto es de especial relevancia porque además suele ser itinerante, trabaja en un lugar en una, después en otra, en fin. Por supuesto lo podemos discutir, pero nosotros creemos que es razonable que eso quede de esa manera. Respecto al tema de una cuestión bien importante, ¿no es cierto?, de cómo uno logra que en estos espacios, que aunque sean consultivos, van a ser importantes, que permiten una conversación institucionalizada entre el municipio y las ferias libres, cómo uno se hace cargo de la tradición que tienen las ferias libres, que es una tradición muy diversa, en algunos casos están agrupadas de sindicatos, en otros casos hay hasta cooperativas, hay organizaciones de otra naturaleza jurídica, conviven distintas. La del sindicato es la mayoritaria, pero hay distintas opciones. Entonces, ese yo diría que es un desafío muy importante y hay que buscar un equilibrio entre respetar lo que existe, no pasarlo a llevar en el fondo, pero al mismo tiempo lograr que tengan una voz ordenada en este espacio institucional que se va a crear. Este tema ha sido tan relevante que fue una de las razones por la que no funcionó la reforma que se trató de hacer hace unos 20 años en esta materia, porque nosotros no somos el primer gobierno que ha tratado de hacer una ley general que permita el desarrollo de las ferias libres. Lo que sucedió en ese caso en particular es que algunas organizaciones querían promover una forma de representación en la feria, otras querían otra, y como el proyecto de ley eligió una de ellas, tuvo alguna organización a favor y otra en contra. Y eso hizo al final inviable la discusión y no se pudo avanzar. Nosotros, aprendiendo de esa experiencia, con la suerte que uno tiene de hacer cosas después de que otros trataron, pudimos ver en el fondo que una de las cosas que había que hacer es que había que permitir que fuera diverso esto, y no imponer en la ley cuál es el tipo de organización que los puede representar. Eso fue lo primero que decidimos. Ahora, nuestro proyecto inicial tenía un diseño que era, yo pensaría, más contradictorio con lo que usted está planteando, senador, por su intermedio, pero creo que el diseño que se acordó en la comisión finalmente está más en línea con abordar la preocupación que usted plantea. ¿En qué sentido? En que en el diseño inicial se decía, mire, la organización más representativa, esa es la que va a representar a la feria. Ahora, en cambio, se dice que puede ser un espacio mixto que represente distintas organizaciones, o sea, si hay distintos sindicatos, esos distintos sindicatos podrían estar representados en este espacio que los representa finalmente en la institucionalidad en la que les va a permitir conversar directamente con el municipio. Entonces, lo que buscamos, insisto, es encontrar este equilibrio entre, por un lado, no decir, mire, a pesar de que hay, por decir, 5 sindicatos, ustedes van a hacer una votación entre todos y vamos a hacer y que desconozcan en el fondo esos sindicatos que ya existen. Creemos que eso es problemático, los feriantes no quieren eso. Pero al mismo tiempo, si hay esa diversidad, de alguna forma, su ente representativo tiene que reconocer esa diversidad y ese es el diseño actual. Lo podemos, por supuesto, seguir conversando esto, pero creo que en el trabajo en la Cámara de Diputados y Diputadas nos fuimos acercando a un mejor diseño. Entre diversidad y cierta unidad de propósito para efectos de poder proponer hacer valer sus puntos de vista en los espacios consultivos que existan. Respecto al Consejo Nacional de Ferias Libres, acá lo que nosotros hicimos fue inspirarnos mucho en el Consejo Consultivo de Empresas de Menor Tamaño, que existe, que no lo creamos nosotros, sino que está creado con anterioridad, en que es un espacio en que están representadas organizaciones nacionales y regionales de pymes, que tiene además, por ejemplo, espacios de la academia o de otros sectores expertos que pueden ayudar en ese proceso, y que lo que nosotros hemos hecho como ejecutivo es que todos los proyectos de ley que son relevantes para las pymes los hemos conversado en ese espacio, desde el proyecto de permisos sectoriales, lo hemos conversado allí, hasta proyectos como, por ejemplo, el subsidio para el salario mínimo, cuando discutimos en esta comisión durante el primer año de gobierno las compras públicas y cómo las compras públicas podían favorecer a las pymes. Todo eso fue conversado en este consejo. Es un consejo consultivo, por supuesto. Cada gobierno va a tener que ir definiendo cuánto espacio le da, cuánto lo escucha, pero creemos que es muy útil. O sea, y como bien decía el presidente,
las ferias libres tienen un nivel de organización a nivel nacional y estructura que es realmente valorable, en un contexto en que cada vez es más difícil encontrar eso en nuestra sociedad y hace mucho más difícil la discusión de políticas públicas porque uno no tiene claros los actores con los que tiene que conversar. En el caso de la Feria Libre no es así, o sea, tienen realmente organizaciones articuladas a nivel nacional, por lo tanto creemos que es importante que exista este consejo. Si uno permite o no, por ejemplo, o allí se participan organismos, por ejemplo, un organismo internacional como la FAO que propone el Senado, que no lo dice exactamente el proyecto, pero podría ser efectivamente una organización que participara, dado lo que propone el proyecto, yo creo que es una cuestión que podemos conversar. Nuestra experiencia es que en ese caso en particular, la FAO, de hecho, tuvo un rol interesante en la definición de este proyecto. Se le invitaba a algunas sesiones cuando se trabajó con las organizaciones. ¿Y por qué? Bueno, porque son expertos en materia de alimentación de la población y han trabajado históricamente con las ferias libres. Así que nosotros creíamos que podían aportar. Pero lo que sí estoy de acuerdo es que en ningún caso la ley debiera decir esta organización en particular es la que va a participar. Eventualmente tiene que dejar espacio para que futuras administraciones puedan definir aquello. Y por último, respecto a lo que señalaba usted, presidente, a ver, es cierto que en la actualidad los municipios, y en particular él o la alcaldesa, pueden crear ferias, pero en la actualidad esto depende totalmente de la voluntad del alcalde y no existe ningún mecanismo formal para que feriantes, vecinos u organizaciones puedan solicitarlo, por ejemplo. Una de las cosas que hace este proyecto es que define quién, bajo ciertas condiciones, puede solicitarlo. Por supuesto, el municipio sigue teniendo la última palabra, como siempre hace el proyecto. Esta solicitud además tiene un canal oficial, ¿no es cierto? Y en definitiva decide el Consejo Municipal. Así es como está regulado en el proyecto. Ahora, sigue siendo válida la pregunta de cómo uno tal vez empuja un poquito más esto. Y lo que usted propone, presidente, que tiene que ver con lograr que mecanismos que pueden ampliar la demanda para las ferias libres, como por ejemplo el bolsillo electrónico, yo creo que es una conversación que podemos dar. O sea, si es o no el mejor lugar este espacio, este proyecto, no, es una discusión que habrá que dar, pero por lo menos desde el Ministerio de Economía, en coordinación con el Ministerio de Hacienda, nosotros trabajamos mucho para que cuando se aplicó este bolsillo entraran todas las pymes. Lo más fácil, como usted se podrá imaginar, presidente, cuando partió toda esta discusión, es que esto fuera solo en supermercados, porque eso es, en términos operativos, siempre lo más fácil, y el Ministerio de Hacienda, en conjunto con Banco Estado, hicieron un esfuerzo bien importante para que pudieran participar en esto todas las pymes, y terminó siendo muy relevante para la demanda de las pymes. Entonces, dado que efectivamente se está promoviendo la formalización de ferias libres, están empezando cada vez a pagar más con dispositivos electrónicos, yo creo que esa conversación es una conversación posible. Y nosotros, por supuesto, estamos abiertos a aquello. O sea, más allá del procedimiento que se fija, que también lo podemos discutir, ver cómo podemos ver el impacto que otras políticas públicas pueden tener en el desarrollo de la feria libre. Yo creo que es una conversación relevante. Sí, senador Saavedra, y después nos ponemos de acuerdo porque nos van quedando 10 minutos para ponernos de acuerdo en cómo tramitar el proyecto de ley. Senador Saavedra. Gracias, muy amable. So pena de repetir algunas cosas que ayer se dijeron. Sería reiterar el valor de la feria libre en la escala que esto se produce. Yo lo asocio a 900.000 chilenos que tienen por ingreso el ingreso mínimo. Ellos lo más probable es que estén comprando ahí en la feria libre, por razones obvias, es lo más probable. El grueso tal vez, no digo los 900.000, pero una buena cantidad. Lo segundo es que esta ley va a permitir regular algo que no lo está por diferentes causales. Pero sí uno nota en el ambiente que hay disposición a esto. Después, en el artículo de la representación, hay una cultura de los feriantes de organizarse, de tener asociaciones o sindicatos. Ellos lo eligen, ellos lo determinan, y creo que eso también se cruza con otra parte de nuestro ordenamiento jurídico, que es la libertad de organización y al mismo tiempo la autonomía de la organización para determinar
qué se hace y qué no se hace. Y además están reguladas las organizaciones en el país, así que yo no vería problema en eso. Sí, creo que todos vamos a tener reuniones en nuestros territorios, yo por lo menos la tuve en la región. Hay una aspiración, ministro, y por su intermedio, presidente, en el menos la región se quiere ver representada por ellos, elegir su representante, no quedar subsumida en otras regiones, como están en el proyecto. Y por lo tanto, ahí hay una cuestión que considerar, es decir, representación y territorio. Creo que es re importante. Más los feriantes, porque reitero ahí, la cultura de esta identidad, esta pertenencia, es clave para sostener la feria en el tiempo. Y una cuestión que creo que tiene que ver con la creación de nuevas ferias es que esto tiene que estar ligado al desarrollo habitacional, al desarrollo urbano que se expresa en el mecanismo que se tienen en los municipios y en las comunas, como es el plan regulador. Ayer lo decíamos, o lo decía, caracterizar a la feria dentro de su definición como un mecanismo más de los que tiene que tener una comuna o un espacio territorial, así como están los cefán, las postas en algunos lugares. Es también la feria un equipamiento urbano. Habría que definirlo ahí, pero que sea parte, por lo tanto, de esa caracterización para que ingresen a la aspiración, alguien lo menciona, al Pladeco, que es el instrumento que tienen los municipios para la consideración de futuras creaciones, sobre todo cuando hay expansión habitacional y se considera además en la construcción de un proyecto habitacional el espacio para la feria y ya no sea en adelante la calle o la vereda el lugar donde se instalan las ferias, sino que los futuros, reitero, complejos habitacionales traigan el espacio para la instalación de la feria, que es a lo que debiéramos aspirar para evitar justamente algunos conflictos que se dan cuando quedan tapadas las puertas, no puede entrar el auto, o en las emergencias también es dificultosa la operación. Entonces, creo que yo quiero entender que hay espacio como para instalar este tipo de conceptos u otros que pueden salir en el debate, pero que van a enriquecer y al mismo tiempo van a robustecer el proyecto y vamos a mejorar la operación de las ferias. No quiero dejar también, mira, porque la definición es vender alimentos también, y los alimentos tienen que ver con la trazabilidad, y ello creo que es re importante, porque apoyo la promoción, o sea, ¿cómo se compite? La competencia derechamente con los supermercados que venden de todo respecto a lo que venden en las ferias que también venden de todo. Está la diferencia, a mi entender, en la trazabilidad. Y por tanto allí es donde a lo mejor habría que ver, ya sé, el Ministerio de Salud es el principal en esto, pero como garantizamos y si es parte de la promoción, venga con confianza a comprar aquí que esto tiene un respaldo sanitario y por tanto la alimentación saludable va a ser además sana y hágalo con confianza. Creo que eso va a levantar los réditos económicos que deben tener los feriantes y las ferias respectivas. Gracias, presidente. Gracias, senador Saavedra. Sí, antes que termine, nos quedan 5 minutos, yo quería proponer el método de trabajo a raíz de las inquietudes que hubo en la sesión pasada. Entonces, yo creo que en aras de poder tener un buen acuerdo en la comisión y en la sala del Senado, me parece a mí que lo que deberíamos hacer es tener 3 sesiones para recibir audiencias, ¿ya?, de todas aquellas organizaciones que lo soliciten, pero con un tope de tiempo, porque como hay ferias de Arica a Punta Arenas, literalmente podemos estar recibiendo... Quiero hacer la propuesta. ¿Cuántas solicitudes han llegado hasta el momento? Sí. ¿Quiere cuánto usted, secretario, las que han llegado? Y yo le agregué una también de La Serena que faltaba. Sí, están todas incluidas. Hasta el momento han llegado algunas de las cuales hemos dado cuenta. También se agregó una del senador Saavedra, del senador Edwards, el senador Saavedra de las ferias libres de la comuna de Culicura, el senador Edwards de las ferias libres de Pudahuel, y de Silvia Ferrada,
y el senador Núñez, dirigentes de la Feria del Sindicato de La Serena y también de FAO, la FAO. Esos son... Y falta considerar que hay que invitar obviamente a los municipios, la acción chilena. O sea, lo que quiero decir es que hay harto interesado. Silvia Ferrada. Sí. Entonces hay que poner un orden. Lo que yo propongo es que podamos recibir todas las audiencias, organizarnos para eso, entre el lunes 14, que es la próxima sesión que tenemos de comisión. Ustedes saben que el martes 15 tenemos sesión de sala en la mañana y en la tarde, no hay comisión. Lunes 21 y martes 22. 3 sesiones para audiencias, ¿ya? Con la posibilidad que si tenemos muchas audiencias prolongar... No, el martes... Mañana y tarde hay sala y el miércoles 16 feriado, sí. Y que votemos a la vuelta de la distrital lunes 4 o martes 5 si es que tuviéramos muchas audiencias que no hubiesen quedado pendientes. Pero yo creo que es importante poner una fecha de votación en general, ir a la sala, obviamente lo más expedito posible con la urgencia que se requiera para agilizar y que después entramos a votar en particular, sin audiencia en la votación en particular, porque si no ahí sí que se nos escapa. Lo digo para que después, como en este tema siempre hay mucha diversidad, entonces van a haber presiones, van a haber opiniones, cada uno tiene que hacerse responsable en la parte de las audiencias, después votamos en particular. Ese es el cronograma que yo les propongo, considerando y tomando en cuenta que podamos escuchar antes de votar en general y que de esa manera también generemos un debate que permita a cada uno tener más convicción en el proyecto de ley. Senador Edwards. Presidente, yo concuerdo con la premura, pero no sé si... Primero vamos a tener varias personas que van a querer y no vamos a ser capaces de meterlo en 3 sesiones. Para tener más sesiones, quizás, si ese martes que tenía la última sesión, si no se ha terminado con las sesiones, podríamos hacer un seminario el lunes siguiente que permita invitar a 10 personas, como lo hicimos con permisología, de manera de poder sacar la lista completa y que nadie sienta que... Eso es lo primero. También creo que podríamos hacer una comisión de asesores. No sé si es posible, no sé si podríamos hacer una comisión de asesores, porque en realidad a mí lo que también me gustaría ver es empezar a entender cuáles son como las modificaciones que se quieren hacer y ver también cuáles son las como perspectivas de que puede resultar para efectos de si votamos antes o no. Yo poner una fecha dura, yo pondría como un marco, pero fijarla en la cuarta sin saber si es que hay voluntad de modificar las cosas, no sé, creo que es un poco apresurado. Ya, yo voy a hacer lo siguiente. Yo no tengo ningún problema si nos quedan audiencias pendientes el lunes 4, hacer una sesión más larga, pido la disposición para que podamos escuchar a todos los que hasta esa fecha hayan pedido audiencia. No me puedo hacer responsable si después nos piden el martes 5. Pero voy a proponer que la comisión tome acuerdo de votar el martes 5, porque si no esto puede hacerse eterno y creo que aquí hay un mandato y el votar no tiene nada de antidemocrático, que cada uno puede votar como le parezca, ¿ya? Entonces, quiero someter a votación el acuerdo que en la sesión del martes 5 más tardar votamos en general el proyecto de ley. ¿Ya? Muy bien. Está bien, está bien. ¿Estamos de acuerdo entonces? Ya. Se aprueba votar en general el martes 5 con el voto en contra del senador Edwards. Senador Sangüesa, senador Saavedra. En contra. Ya. ¿A favor o en contra? No sé. Ya, entonces, secretario, ¿cómo queda la votación para ser transparente? Aprueba por mayoría, 3 votos a favor y 2 votos en contra, el senador Edwards y el senador Sangüesa. Muy bien, acordado entonces martes 5 la votación. Se me radicalizó la comisión, ya. Ah, que hay un negocio detrás de esto, ya, muy bien, vamos, transparente en todos los intereses. Ya. Por haberse cumplido el objeto, se levanta la sesión.